Estás escuchando La radio ha vivido equivocada. Lo demás es silencio. Aunque a usted le parezca inhabitual, esta cortina musical es el prólogo de la presentación de la columna editorial de todos los viernes, Un Mundo en Crisis. Y el cambio en este prólogo musical lo va a explicar el protagonista, el autor de esta columna. Fabián Harari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Bueno, ¿por qué el cambio musical? Bueno, es la última columna del año y decidimos dar un título que resume lo que ha pasado, pero también muestra una perspectiva. Uh-huh. El título es Bandeira pouca é bobagem, que en portugués significa la bandera pequeña es tonta. Es decir, cuando hablamos de una bandera pequeña nos referimos a una bandera de miras cortas y una bandera de particularismos. Ajá. Hablamos, por ejemplo, de una bandería política en este caso. No sé si tiene que ver con una bandería política, sino, por ejemplo, la idea de que hay poco para hacer. Ajá. La idea de que hagamos poquito, consigamos esta reforma, metamos un diputado, no pensemos en la unidad, no pensemos en grande, pensemos en lo pequeño, por ejemplo, indigenismo, por ejemplo, política queer, por ejemplo, sindicalismo, por ejemplo, hablar de los jóvenes, o por ejemplo, agarrarnos con algún elemento de la política burguesa y no con el conjunto de la política burguesa. Por ejemplo, estaríamos hablando, según mi entender, ¿no? Y según mi decir, de la izquierda electoralera. Estamos hablando del trotskismo argentino. Ajá. Estamos hablando de la izquierda, pero me parece que también estamos hablando de la bandera corta. Cuando hablamos de la bandera corta también hablamos de una experiencia que, digamos, que se está fagocitando a sí misma. Y estamos hablando de esa experiencia nacional que es la experiencia argentina. Uh-huh. Es decir, una bandera que ya es muy corta. Ya la Argentina es corta. La Argentina, como país capitalista, es corto, es una experiencia que se ha quedado corta para el contenido social que tiene detrás, para la sociedad que tiene que sostener. Si el capitalismo no puede sostener esta sociedad. La forma de la sociedad no puede sostener a su contenido, es decir, a su gente. Y por eso también aparece como una bandera corta. Como toda bandera corta es una tontería, y en este caso la tontería está acabando con la propia gente, a la que debería sostener. Y si uno empieza a mirar, si uno tiene que hacer un balance del año, del 2020, lo primero que uno se va a acordar, lo más superficial, es la pandemia, es el coronavirus, que llegó a 70 millones de casos en todo el mundo, 70 millones de casos y 1.600.000 muertos por ahora y contabilizados. Nosotros explicamos, el coronavirus no es simplemente el producto de una cuestión natural, como hay enfermedades que se desarrollan en la naturaleza, sino, como explicamos en alguna columna, es el producto del capitalismo, porque es el producto de cómo este sistema social se relaciona con la naturaleza, cómo obliga a las personas a relacionarse con su entorno, básicamente, y con su alimentación. Esto surge
porque una población muy pauperizada de China, en lugares muy pauperizados, come lo que sea, en las condiciones que sea, y vende y caza lo que sea. Y obviamente cierta población está obligada económicamente a consumir ese tipo de cosas. Claro. Y eso se expande. Y eso se expande básicamente por varios motivos, como vimos. El primero tiene que ver con la internacionalización tan grande que tiene la economía, como nunca antes. El capitalismo es un sistema que tiende a internacionalizar, a mundializar la economía y por lo tanto las relaciones sociales. Pero reconozcamos que a partir luego de la Segunda Guerra Mundial eso se generaliza, y sobre todo se generaliza a partir de la caída del muro de Berlín. Es decir, se profundiza más que se profundiza. La tendencia siempre está, pero la profundización eso es enorme, agravado, por esto, digamos, por todo lo que tiene que ver con los transportes, las comunicaciones, con lo cual algo que aparece en la provincia de Wuhan termina en el conurbano bonaerense y termina muy rápidamente, termina en menos de un mes, pero también por no solamente por el desarrollo de las fuerzas productivas, de conexión tan grande entre la población mundial, sino por un sistema social en el cual no puede haber una coordinación mundial, porque si hubiera una coordinación mundial, entonces eso se puede focalizar en Wuhan o en China. Pero, digamos, como acá no hay una coordinación mundial, porque cada burguesía hace lo que se le canta, y sobre todo porque acá hay una cuestión que es: no se puede detener el comercio mundial. Se puede en términos técnicos, no se puede detener en términos sociales, porque primero está la ganancia, y por lo tanto eso se expande. Como dije, entre que no hay coordinación y que lo que importa es el comercio mundial, entonces esto se expande por todo el mundo. Y vemos que esto pega más, el coronavirus pegó mucho más en los países con mayor aglomeración urbana. Si uno mira, bueno, ¿cuáles son los grandes países en los cuales fue más duro el coronavirus? Uno tiene a Estados Unidos, uno tiene la India, tiene Rusia, tiene Italia, Francia, España, Gran Bretaña, algo de Alemania, México, Brasil lo dijimos, Sudáfrica, la India, Argentina, Perú, Venezuela. El tema África es un tema a estudiar. ¿Por qué en el resto de África no tuvo tanto impacto el coronavirus? No, vamos a dejarlo acá, no tenemos tiempo para hablar del tema África, pero sí explicar esto, que justamente el coronavirus se expandió en los lugares con mayores aglomeraciones urbanas y lugares en los cuales fue más difícil poner un límite a la dinámica del capital, ¿no? Es decir, Brasil, Estados Unidos, la Argentina, la India, países en los cuales, lo que primó es que la gente salga a trabajar y que se contagie quien se contagie. Un poco lo que vimos en la Argentina. Bueno, Brasil lo hizo explícito. Bolsonaro dijo: esto es una gripecinia, todo el mundo a trabajar, así está Brasil. La Argentina lo hizo, de hecho, con la forma que tiene de hacer las cosas la Argentina en general y el peronismo en particular. El peronismo es: hago las cosas sin decirlas. Es una marca registrada del peronismo. Tal vez Macri lo hubiera dicho. De todas maneras, uno ve que en la ciudad de Buenos Aires tuvo un control de la pandemia mucho más exitoso que el que tuvo la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero lo que fue la Argentina fue un bolsonarismo de hecho. Todo el mundo a trabajar, hubo una cuarentena muy fuerte, pero solo para personas mayores y el sistema educativo. El resto, desde el principio, se lo declaró como actividades esenciales a todo el mundo y todo el mundo fue a trabajar. Teníamos fotos del Sarmiento abarrotado
desde comienzo, teníamos fotos del Sarmiento abarrotado desde el mes de mayo, cuando se supone que era la cuarentena más importante. Con lo cual, digamos, lo que hubo es eso. Y el resultado que tenemos en la Argentina, digamos, a nivel mundial lo que tenemos es eso, el coronavirus no se controló, tenemos una segunda en Europa muy importante, y aparece el tema de la pelea por las vacunas. Pfizer, AstraZeneca, la rusa, la china, en el fondo, lo que debería ser un esfuerzo centralizado por realizar una vacuna y un esfuerzo centralizado de vacunación, nos encontramos con que es un esfuerzo descentralizado. Tenemos 5 o 6 vacunas rondando por ahí, y seguramente la guerra comercial entre las vacunas hace que no se pueda avanzar, porque vos imaginate, Gustavo, si cada uno de estos laboratorios compartiera la información con el otro, en lugar de esconder información, compartiera información, compartiera tecnología. Imagínate los 6 laboratorios trabajando juntos para encontrar la vacuna. Eso es muy claro. Y pensá los 6 laboratorios trabajando juntos y todos los estados trabajando juntos para vacunar sin el problema del beneficio empresarial de por medio, sin pensar en la ganancia, sino pensando en la salud de la gente. En lugar de pensar qué país me va a pagar más y a quién se lo doy, porque con quién coqueteo, te la doy, no te la doy, a ver cuánto me pagás y cuántos muertos tenés antes de pagarme. En lugar de eso, pensar en dónde hace falta, no quién me va a pagar más, sino dónde hace falta, dónde se está muriendo más rápido, dónde se está muriendo más gente, dónde hay más población de riesgo. Y ahí vamos con la vacuna. Esa es una solución real. Otra vez, ¿qué es lo que se la pasa diciendo, lo que escuchamos por ahí, incluso en la izquierda? Bueno, vacune, arreglen. Fíjate que la izquierda no dice absolutamente nada de la vacuna. No tiene que decir, a lo sumo dice vacúnennos, arreglen con alguno. A nadie se le pasa por la cabeza que el problema es del tipo de sociedad en el que estamos, y por lo tanto el reclamo tiene que ser más general. Otra vez, volvemos a lo mismo. La bandera corta es una tontería. Acá hay que pensar en grande, hay que explicar el problema en grande. Bueno, ni hablar del manejo de la Argentina, que fue el peor manejo de la pandemia de América Latina. Que se supone que un gobierno de científicos no solamente es el país en el cual mayor cayó la economía, más cayó la economía a nivel mundial, como dijimos la columna pasada, y peor manejo de la pandemia que tuvo, sino que ahora le tenemos que agregar un tercer factor. Es el país en peores condiciones para vacunación, porque es el país que no tiene contrato. No, tiene apenas un contrato con una vacuna que acaba de decir su mentor, que no sirve para mayores de 60 años, o sea, no sirve para la población que hay que vacunar. Claro. Por lo menos y que en primera encima va a instancia. producir una vacuna light para exportar. O sea, ya nos están diciendo que nos van a mandar una vacuna de segunda. Y el gobierno no dice absolutamente nada. Es decir, estas son las condiciones en las que estamos. Y acá es importante, digamos, para hacer un balance más general, yo quería hacer un balance más general, tratando de entender por qué la Argentina está así. ¿Por qué el mundo está así? Porque efectivamente estamos en una crisis mundial. Hay una crisis mundial que es una crisis de la economía capitalista, que arranca en los 70, que tiene que ver con que la tasa de ganancia no se ha recuperado. Tiende a caer, tiene pequeñas recuperaciones, pero en un contexto de estancamiento, entre estancamiento y caída. Pero que además se reformula por el crecimiento de China. En el cual aparece un descenso relativo de la posición norteamericana en la economía mundial y un ascenso relativo muy fuerte de China. Y eso obliga, en términos económicos y en términos políticos, a una reformulación de la política en general y de las políticas económicas a nivel general. Eso
da cierto aire a algunas economías emergentes y parece ser que podrían evitar, que parece ser que pueden evitar la crisis, o da la impresión de que pueden evitar la crisis porque China requiere materias primas. Ahora ha vuelto a subir las materias primas en la bolsa de Chicago. Se augura que en el 2021 va a haber algún rebrote. Pero otra vez, son pequeños rebrotes en una crisis generalizada. Pensemos en la Argentina. La Argentina está en una crisis general desde 1950. Desde la década del 50 que la Argentina está en una crisis real que tiene que ver con que es el límite del capitalismo argentino. Más que eso no da. Obviamente cuando uno quiere hacer andar a alguien que ya no puede caminar más, aparecen las crisis. Yo más que las crisis, las explosiones, ¿no? Uno podría llamar subcrisis o explosiones que hemos tenido a lo largo de la historia, 75, 82, 89, 2001, 2008, 2013, 14, 2018, bueno, estamos en la del 2018 con una explosión que va apareciendo todavía no en todo su esplendor. Y en términos de eso aparecen algunos que parecen rebrotes que no son más que eso. Ahora, todos esos rebrotes nunca nos devuelven al estado anterior, ¿no? Es decir, el auge de los 90 nunca nos devuelve a los 70, el auge de la soja bajo el kirchnerismo nunca nos devolvió a los 80 o a los 90. Cada vez la Argentina se acostumbra a peores estándares de vida. Nos hemos acostumbrado a un descenso salarial. Yo voy a dar un ejemplo, los más grandes se van a acordar. En los años 90, esto también lo hablamos en alguna columna, se podía acceder relativamente a un departamento. Es decir, un trabajador en blanco, con un sueldo estable y un sueldo medio, en algunos años, obviamente no enseguida, pero en algunos años podía acceder a un departamento. Uh-huh. Eso hoy es imposible. Eso nos habla del descenso salarial. Es decir, hoy con el salario no se puede llegar a una vivienda, y tenemos el problema que también hemos tratado en alguna columna. Tenemos la aceptación del trabajo en negro. El 50% de la mano de obra está en negro. Eso no existía antes. Tenemos todos los precarizados, todo el trabajador que está en blanco, pero está contratado. En el propio Estado, gran parte de los trabajadores está contratado. Eso no existía en la década del 90, por decirlo así. Y ya nos acostumbramos a eso. Eso ya quedó. Vino para quedarse. Los planes sociales. Los planes sociales son fantásticos, porque los planes sociales, la mayoría, o muchos de esos, no digo la mayoría porque está la asignación universal por hijo, pero muchos de los planes sociales son contraprestación. O sea, eso es trabajo hiperexplotado. Esos trabajadores hiperexplotados, porque es trabajo en negro, ultra precarizado, con salarios, digamos, de miseria, esos planes sociales. Pero ya se ha estabilizado, ya se ha naturalizado. Y los planes para que la gente coma. Es decir, no tengo trabajo para darte, no tengo nada para darte, te doy algo nada más que para que no te mueras. Y hasta ahí. Eso se ha estabilizado en la Argentina. Eso llegó para quedarse. Con lo cual tenemos cada vez, ni hablar de los índices de delincuencia, los índices de indigencia, bueno, todo eso llegó para quedarse. Es decir, en el medio, entre crisis y crisis, entre explosiones y explosiones, vamos a un descenso cada vez más generalizado. En eso estamos. Ahora, a eso se agrega, y esto me parece importante, para entender en el lugar donde estamos, la crisis política. La Argentina tiene una crisis política muy grande desde el 2001. Y una crisis política, es decir, el 2001 reconfigura el mapa político. ¿Y eso en qué puede verse? El 2001 lo que hizo básicamente es poner a la burguesía a la defensiva. El 2001 mostró que la clase obrera puede tirar 5 gobiernos en una semana y que la clase obrera puede ser muy difícil de controlar. Y eso es, en esa crisis estamos hasta ahora. ¿En qué se ve, como digo? Primero, por un lado, la incapacidad de institucionalizar a la clase obrera. Es decir, hasta el 2001 la clase obrera estaba institucionalizada. No, podemos hablar del movimiento piquetero, pero digamos,
ya sería complejizar más, pero en términos más pedagógicos. La clase obrera hasta los años 90 estaba institucionalizada. ¿Existían los planes sociales? Sí, pero los manejaban los intendentes, lo manejaba el PJ o la UCR. Plan social no significa desinstitucionalización. Estados Unidos tiene un montón de planes sociales y sin embargo están todos institucionalizados. El plan social puede ser otra forma de institucionalizar, de encuadrar políticamente y estatalmente a la clase obrera. El problema no es el plan, el problema es quién maneja esos planes. Y lo que nosotros vemos a partir del año 2001 es una descentralización política muy grande. La descentralización puede venir de los 90, pero es una descentralización más bien fiscal. Acá lo que tenemos a partir del 2001 es una descentralización política. Cualquiera maneja planes directo de nación y no hay jerarquías. Por ejemplo, el caso más importante, que es de Buenos Aires, el gobernador de Buenos Aires o la gobernadora están pintados. ¿Y eso qué significa? Significa que en la burguesía no hay un elemento de disciplina. Bueno, vos tenés primero el presidente, después los gobernadores, después los intendentes. O sea, hay una jerarquía. Eso se perdió. Cualquier intendente, o gobernadores, o diputados, aparece una cantidad de estructuras políticas capaces de manejar planes. Y tiene que ver con esto, la clase obrera no está institucionalizada. ¿Por qué? Porque quienes manejan los planes, otra vez, no es la estructura política institucional de la burguesía, es decir, el PJ. El PJ no maneja todos los planes. Los manejan un montón de aparatos políticos como la Cámpora, Movimiento Evita, la CETEP, Barrios de Pie, incluso algunos de izquierda. Es decir, los planes los manejan instituciones que tienen un grado, o no están institucionalizadas, o tienen un grado de institucionalización muy endeble, ¿no? Justamente la idea de darle cargos a esta gente, de darle cargos políticos o cargos ministeriales, tiene que ver justamente con tratar de institucionalizar a esta gente. Pero esta gente no está institucionalizada. Y eso es una crisis, y eso es un problema para la burguesía, porque cuando la clase obrera no está institucionalizada, la burguesía no puede hacer y deshacer a piacere. Tiene que hacer las cosas muy indirectamente. Y además, y esto es la segunda cuestión, la desinstitucionalización de la clase obrera y el manejo a través de aparatos poco institucionalizados o con poca disciplina inmediata. Disciplina la burguesía, por ejemplo, Movimiento Evita tiene una disciplina la burguesía, pero es una disciplina que no es inmediata al PJ. Es decir, es una disciplina que tiene una disciplina de clase en general, pero después en términos políticos no. Aparece la falta de aparatos políticos, es decir, la destrucción de los aparatos políticos de la burguesía. El PJ, la UCR, es decir, estallaron. Hoy en día no hay ningún partido, incluso tomando el kirchnerismo mismo estalló. El kirchnerismo, pensemos, si nosotros tomamos la foto de hoy, vemos que está Alberto, está Massa y está Cristina. ¿Y qué decimos? Bueno, la única kirchnerista es Cristina. Eso sí tomamos la foto. Pero recordemos que hace 5 años, poco menos, 10 años, poco más, 10 años, estaban todos juntos. Eran todos kirchneristas. Y el kirchnerismo estalló. Hizo un primer estallido en el 2009 y un estallido fuerte en el 2013, otro estallido en el 2015, otro en el 2017. Es decir, el kirchnerismo está estallando. El PRO ya era un conjunto de fragmentos, se volvió a fragmentar. Porque la política burguesa son eso, fragmentos. ¿Por qué fragmentos? Y obviamente, ¿quién es la viveza política? Es poder reunir esos fragmentos. ¿Pero por qué reunirlos coyunturalmente? Porque la política burguesa es tratar de unir lo que no se puede unir. Otra vez, ¿por qué no se pueden unir? Justamente porque
al no poder institucionalizar a la clase obrera, cualquiera puede armar su propia corriente. Como no hay una disciplina, cualquiera puede armar su propia corriente. Y no hay disciplina porque para que haya disciplina en la burguesía, la clase obrera tiene que estar muy institucionalizada. Cuando la clase obrera está institucionalizada, ¿quién puede armar algo por fuera? ¿Con qué? Es decir, se pueden armar cosas por fuera, pero son muy superficiales. Los movimientos, digamos, de descentralización en el aparato burgués, cuando la clase obrera está muy institucionalizada, son más bien superficiales. Y digamos, son superficiales y cuesta que sean más permanentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué la burguesía está así también? Porque está tratando todo el tiempo de evitar un 2001. ¿Qué significa un 2001? Un 2001 significa que está tratando de evitar que toda esa masa de la clase obrera que no está institucionalizada, que no solamente son los desocupados, también son las fracciones, ocupadas cuyas organizaciones sindicales, o que no están sindicalizadas, o que las organizaciones sindicales no están controladas. Pero lo que digo es que toda esa masa, el problema que tiene la burguesía es que toda esa masa no rompa con la burguesía y no se transforme en una estructura independiente, básicamente que no sea cooptada por la izquierda, que no sea dirigida por la izquierda. Ese fue el problema en Guernica. Ese es el temor de la burguesía. Cuando la burguesía dice queremos evitar un 2001, tenemos que curarnos en salud tratando de que esos movimientos no queden en manos de la izquierda. Ese mecanismo defensivo es lo que hace esa política, si se quiere, clientelar tan fuerte. Sobre eso, ¿quién intentó realmente cerrar todo eso? Es Macri. Digo Macri y no digo todo el PRO. Macri intentó empezar a cerrar eso. Obviamente no pudo, y entre otras cosas no pudo porque su propia fuerza tampoco quiso. Pensemos en Vidal. Vidal construía con los movimientos sociales. Con lo cual no pudo cerrarlo. La crisis del 2008 prácticamente se lo llevó puesto. Y entonces lo que tenemos es una coalición muy inestable de tres patas que tomó el gobierno, que no tiene una política clara, que no sabe qué hacer, que una mano desautoriza a la otra. Se supone que hoy va a haber un acto donde van a estar los tres juntos, va a ser el último acto del año, pero es un fantoche después de lo que pasó todo este año. En medio de una coalición que, digamos, está como acabamos de explicar, en medio de una crisis que exige, es decir, una crisis que va a llevar a una mayor desinstitucionalización, porque la crisis hace que ni siquiera esos movimientos sociales puedan contener el problema. En medio de eso, tenemos una política burguesa completamente disgregada. Y en medio de eso, tenemos un elemento peor todavía, que es la bandera corta de la izquierda. Los objetivos cortos. Ustedes fíjense que la izquierda ya no se plantea el socialismo. La izquierda ha abandonado aquello para lo cual fue fundada. La izquierda se funda, por decirlo así, con el manifiesto comunista, uno puede decir. Hay una primera fundación importante, programática, el manifiesto comunista, explicando que hace falta transformar la sociedad, que hace falta que la clase obrera tome el poder. Eso se abandonó. La izquierda ha abandonado eso. Pide reformas. La izquierda ha abandonado la impugnación del conjunto del personal político de la burguesía. Ha abandonado su estrategia de clase. ¿A dónde va? A apoyar a algún burgués particular. Lula, Chávez, Evo Morales. Así le va.
Recordemos, a Evo Morales lo han repudiado de su propio partido, le tiraron sillazos hace poco. Olvidémonos, ya lo que es Maduro es realmente una vergüenza. Pero ellos apoyaron a Maduro. Bueno, Lula, ni hablar. Acá a Kirchner. Recordemos que esta es la izquierda que pidió por debido. Esta es la izquierda que pidió por debido y no dijo nada con el caso Vudú. Lo primero que hay que decir, este tipo tiene que estar preso. Él y todos. Y toda la causa de los cuadernos. La causa de la corrupción es un buen hilo, una buena punta para tirar del ovillo del conjunto de la clase. No hacen absolutamente nada. Y sucumben ante la política de la identidad, que es la fragmentación, el nacionalismo, Maradona, el indigenismo, la estrategia queer. Es decir, otra vez, no existe la clase obrera. Ya no es ni siquiera no queremos el socialismo. Y el 20 de diciembre no nos movilizamos por el argentinazo, porque no queremos un argentinazo. No, tampoco existe la clase obrera. Una izquierda que no se da cuenta que la que está a la defensiva es la burguesía, que es el momento de avanzar. En el momento de avanzar, la izquierda trotskista decide retroceder, asustada. Y este cuadro dantesco que estoy describiendo, este paisaje tan oscuro, en realidad es una gran oportunidad. Bueno, te voy a despedir, por supuesto, hasta el viernes 8 de enero de 2021. ¿Sí? Hasta febrero. Hasta febrero. Bueno, me acabo de enterar. Febrero. Hasta febrero. Muy bien. Simplemente tomando todas tus palabras y haciendo una síntesis. Fabián. Si puedo. Gustavo, antes que haga la síntesis, sí. Yo simplemente quería explicar además por qué elegí la canción. Porque no es solamente el estribillo. Sí. La canción dice que todo pasa, que todo se desarrolla, que nada es igual a que nada, que todo lo que sube va abajo y todo lo que va siempre vuelve, que nada aparece en vano, que no todos los días es una fiesta, que no toda alegría es fiesta, y que no todo llanto es triste, y que no todo dolor es eterno. Sí. Y por eso la bandera corta es una tontería. Salud y libre pensamiento, Fabián Larari. Salud, salud.